La Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales del Sindicato Castellano-Manchego han acordado dar el Premio Abogados de Atocha de este 2017 a la escritora Almudena Grandes. Lo recibirá hoy en un acto que se celebra en el Palacio de Congresos de Toledo, pero ahora desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca tenemos el placer de poder conversar con ella unos minutos. Almudena Grandes, gracias por atendernos, eso lo primero, y lo siguiente, muchísimas felicidades por ese premio. ¿Qué tal está? Muchas gracias a vosotros, estoy muy contenta, muy orgullosa y te diré que incluso un poco sobrecogida, ¿no? Porque que te den un premio que se llama como este, pues no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que un premio que se llama Abogados de Atocha, aparte de un reconocimiento, es un compromiso y así lo asumo. ¿Qué le despierta a usted precisamente ese nombre, Abogados de Atocha? ¿Qué recuerdos, qué inspiraciones le trae a la cabeza? Hombre, yo el 24 de enero de 1977 era muy joven, tenía 16 años. Así que en aquel momento recuerdo sobre todo el miedo de mi madre. Siempre que me preguntan esto lo tengo que contar. El miedo de mi madre ante aquella especie de zarpazo violentísimo y brutal. En 2 días en Madrid murieron 7 personas a manos de la extrema derecha, ¿no? No fueron solo los abogados. El día anterior había muerto un chico y esa misma mañana murió una manifestante en la universitaria, ¿no? Y yo recuerdo aquel impacto brutal. Recuerdo la ferocidad de aquel crimen y recuerdo también, de alguna forma, que aquellas muertes tremendamente injustas y atroces sirvieron para trazar una línea que dejó muy claro en este país donde nada está nunca claro quiénes eran las víctimas y quiénes los culpables. En ese sentido, yo creo que la herencia de los abogados de Atocha ha sido múltiple y se va enriqueciendo con el tiempo, pero en aquel momento sobre todo supuso, pese a la brutalidad de su muerte, un impulso muy fuerte de la voluntad democrática de los españoles. ¿Y qué recuerda especialmente de la respuesta social tan impresionante que hubo a raíz de ese suceso trágico? Pues, hombre, yo creo que es verdad una cosa que la voy a decir esta tarde en el premio, y es que ahora con el paso del tiempo siempre se hace mucho hincapié en la madurez de los comunistas españoles y en su sentido de la responsabilidad, y eso es indudable, ¿no? Esa disciplina y esa serenidad con la que respondieron a lo que era una provocación sangrienta y evidente, ¿no? Pero, aunque ahora se aluda menos a eso, yo recuerdo sobre todo la demostración de fuerza que fue aquel entierro, ¿no? La fuerza extraordinaria que estaba en la calle, ¿no? Ahora normalmente se habla mucho más del aspecto moral, pero yo cuando vi aquello era muy joven y no tenía mucha experiencia, ¿no? Pero recuerdo sobre todo que me sobrecogió mucho la fuerza de los comunistas españoles. ¿Se ha diluido de alguna manera esa fuerza que estaba en la calle, a pesar de que ha seguido habiendo problemas, no de esa envergadura, por fortuna, pero sí de muchos otros tipos? Hemos perdido el conocimiento que nosotros mismos como sociedad debemos de tener siempre de la fuerza que tenemos para transformar todo. Absolutamente. Yo creo que absolutamente. O sea, se ha perdido esa fuerza en 2 sentidos. Por un lado, porque la izquierda, en general, no solo en España, en toda Europa, está atravesando una crisis muy profunda de identidad y de digamos, de constatación de fórmulas agotadas, ¿no? Eso tampoco es casual. A finales del siglo XX nos contaron que la historia se había terminado, que ya no había izquierdas ni derechas, que habíamos superado esa situación. A principios del siglo XXI hubo una ofensiva brutal contra los sindicatos porque nos contaban que íbamos a vivir en el mundo feliz del autoempleo. Esto ahora parece un chiste, pero la verdad, del emprendimiento y del trabajo desde casa y de que todos íbamos a trabajar 4 horas en pijama, entonces que ya no tenía sentido asociarse, ni que hubiera sindicatos, ni nada. Yo creo que esta deriva ideológica que fue calando poco a poco en la sociedad desorientó profundamente a la izquierda, y eso hizo posible además que el zarpazo de esta crisis, que no ha sido tal, que ha sido una guerra de los poderes financieros contra la soberanía de las democracias,
haya sido tan implacable, porque cuando los ciudadanos han pensado volvamos a las trincheras para defendernos, pues ya no había trincheras, ¿no? Habían metido un bulldozer y las habían allanado. O sea que esa fuerza se ha perdido desde el punto de vista de la propia izquierda y también, desde luego, se ha perdido esa fuerza en la sociedad, ¿no? Esa capacidad de resistencia y de oponer de oponer la fuerza de la gente, ¿no? A los acontecimientos adversos. Yo creo que se ha perdido completamente como consecuencia de todo lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, que vivimos tiempos en los que sobra resignación. El miedo y la reticencia a la memoria que parece que tenemos y que vemos cada día, ¿es justo con todo aquello? No, claro que no ha sido justo. Yo creo que fíjate, las víctimas de la transición, hay un detalle muy que puede parecer muy tonto, pero es muy significativo de cómo son las cosas. Ahora nadie habla de las víctimas de la transición, y hubo muchas, ¿eh? En aquellos años los abogados de Atocha no fueron una excepción. Formaron parte de un proceso en el que murió mucha gente, más de 100 personas, ¿no? A manos de la extrema derecha. Esas víctimas están absolutamente olvidadas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo no las quiere, no acepta a esos familiares en su asociación. Hay una desmemoria culpable y una desmemoria muy antidemocrática, o sea, muy peligrosa respecto a toda esa violencia. Los abogados de Atocha durante años han formado parte también como de esa historia, aunque nadie discutió su condición, porque además eran unos chicos muy jóvenes, muy abnegados y altruistas que trabajaban para los demás, porque su muerte fue tremendamente injusta, aunque nadie discutió nunca su condición de víctimas. Durante muchos años han estado también como relegados. A mí me parece fundamental esta ofensiva de comisiones obreras de devolverles al primer plano, ¿no? Que es donde tienen que estar. Yo creo que la desmemoria que afectó al relato del pasado reciente de España durante la transición ha afectado también a las víctimas de esa transición. Sí, estoy segura de eso. Almudena, Comisiones Obreras siempre ha entregado este premio a personas vinculadas directamente al ámbito jurídico, pero este año han querido salir de esa esfera y han concluido que usted tenía todos los requisitos para ello. También a través de la literatura se defienden las libertades y se defienden a los más desfavorecidos. Con este premio a usted se lo reconocen así, pero como sociedad nosotros somos plenamente conscientes de ese poder de la literatura. Bueno, esto me lo preguntas en un momento en el que hace poco han salido unas encuestas muy desalentadoras sobre los hábitos de lectura en España, y sin embargo yo creo que los lectores españoles y los lectores en general son muy conscientes de ese poder que tú dices. Yo creo que los lectores son unos resistentes en esta sociedad y que por eso hay que tomárselos tan en serio y respetarlos tanto. Y yo no puedo escribir, a lo mejor me salen malos libros, pero con intención no me descuido nunca, porque pienso en eso, en lo admirables que son las personas que siguen leyendo en este momento, ¿no? Yo creo que la literatura tiene un poder muy, muy grande, porque el terreno de la literatura es la emoción. Entonces, cuando un libro te gusta, te emociona, te convence, te acaba contando tu propia vida. Los libros que nos gustan siempre nos llaman de tú, nos cuentan nuestra vida. Entonces la identificación que se puede llegar a producir entre el lector y el personaje, entre el lector y el argumento del libro, es mucho más intensa que la que puede inspirar otro tipo de textos. Y en ese sentido los libros pueden cambiar la vida de las personas, pero también pueden cambiar su manera de pensar. Yo he contado muchas veces que yo, cuando era adolescente, un amigo que decidió que tenía el perfil ideal para hacerme roja para siempre, me regaló un libro de Gorky que se llama La Madre, y a mí aquel libro me afectó muchísimo más que todos los discursos que había oído hasta entonces. Nos ha hablado de aquel 24 de enero y de lo que vino después. Nos ha hecho ver que esa democracia nació en la calle, con la gente que se estaba despertando en movimientos sindicales y sociales en defensa de las libertades. ¿Qué compromiso tiene o ha de tener con aquello la literatura y las obras de quienes lo vivieron, para que quienes no lo vivimos podamos luchar contra esa desmemoria y sepamos de dónde y cómo surgió lo que hoy tenemos?
Pues mira, yo es que creo que además el pasado reciente de España, bueno, fíjate si lo creo, que estoy escribiendo una serie de novelas sobre la posguerra, pero yo creo que de verdad que la historia reciente de España es un chollo para un narrador, ¿eh? Porque los españoles vivimos encima de una mina de oro. Debajo de nuestros pies hay un montón de historias fabulosas, de héroes, de villanos, de tragedias, de un montón inmenso de historias que no se han contado, ¿no? Y esas historias, de alguna forma, representan nuestra épica. No tenemos otra épica que esa, ¿no? Entonces yo creo que la literatura la literatura española debería, me parece a mí, explotar más ese filón y debería ser más consciente de su responsabilidad para dar a conocer la esencia de este país. Pero bueno, eso es lo que opino yo. En realidad, la corrección política contemporánea, ¿no? La versión oficial políticamente correcta de la equidistancia y del todos fueron iguales y de todos fueron igual de malos, surge también de la literatura, ¿no? O sea que la literatura puede ser un arma muy eficaz en una dirección y en la otra. Almudena Grandes, ha sido un verdadero placer poder conversar con usted unos minutos, además en este día tan importante, y desde aquí pues nuestro agradecimiento y sobre todo nuestra felicitación. Nos sumamos a ese premio que esta tarde va a recibir Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Un placer, como digo. Cuídese. Muchísimas gracias, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.